Antes de empezar el video nos haremos una serie de preguntas para explicar un poco lo que es el comportamiento de los sólidos o de las sustancias por lo que es la energía, con conceptos como la energía o el calor, los cuales explicaremos en el video. La energía interna, entonces, por ejemplo, la energía cinética por ejemplo, forma parte de la energía cinética de la energía térmica de un objeto en movimiento. O sea, forma parte de la energía cinética de la energía térmica en un objeto en movimiento. No. ¿Por qué? Porque la energía térmica es un tipo de energía interna que sí está asociada a lo que es la energía cinética y potencial, pero de las partículas que se encuentran en el interior, las partículas internas del objeto. Entonces, y la energía cinética es una energía global. Otra pregunta sería, ¿por qué las partículas de un sólido solo pueden presentar movimientos de vibración? En un sólido lo que sucede es lo siguiente: las partículas se encuentran unidas por fuerzas de atracción muy fuertes y no pueden realizar movimientos acá independientemente porque están unidas. Entonces lo que hacen es que realizan unas vibraciones en lo que es su punto de equilibrio. Ya si como son las vibraciones son muy fuertes, se realiza una fuerza muy grande en lo que es el sólido, entonces este sólido se rompe y lo que produce los cambios de estado. Entonces los cambios de estado, como en las sustancias, en los sólidos, se produce por un incremento de energía sobre el sólido. Entonces esto como cambian a los diferentes tipos de estado, o como por ejemplo, si ya la temperatura aumenta en un sólido, en un líquido como el agua, el punto de ebullición es de 100 grados. Entonces lo que se hubo un aumento de energía, y cuando llega a 100 grados, que es su punto de ebullición, comienza a evaporarse, a transformarse de estado líquido a estado gaseoso. Existen diferentes tipos de procesos para lo que son los cambios de estado. Por ejemplo, si el cambio de estado se produce de un sólido hacia un líquido, el proceso se llama fusión. Mientras que si es de un líquido a un sólido, se realiza el proceso de solidificación. Si el proceso es de sólido a gas, se realiza un proceso de sublimación. Y si el proceso es al contrario, de un gas a un sólido, se realiza un proceso de sublimación inversa. Si el proceso es de líquido a gas, se realiza una ebullición. Mientras que si es de gas a líquido, se realiza una condensación. Entonces, todos estos procesos tienen que ver con lo que es un cambio en la temperatura de la sustancia. Por ejemplo, el sol produce la fusión de un iceberg. Para trabajar con los metales hay que hacer un proceso de fusión. La ropa se seca porque se produce una evaporación del agua. Cuando se enfría la lava, se produce un proceso de solidificación. Cuando hay gotas, cuando el cristal de un vidrio está frío por la acción de la lluvia, se produce una condensación del agua. Y las impresoras funcionan mediante una sublimación de la tinta en polvo. Mi nombre es Yuleis Mercado, estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de octavo semestre. Estoy cursando la materia de calor y ondas, y este video está enfocado en el tema de física térmica. Abordaremos lo que son la primera y segunda ley de la termodinámica. Definiremos lo que es una máquina térmica, lo que son los procesos termodinámicos, entre otros. Primeramente, por medio de la primera ley de la termodinámica, se introduce un término que es la energía interna de los cuerpos. Entonces, la primera ley de la termodinámica establece que la energía interna no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es así como no se pierde calor, sino que el calor es transmitido hacia otro cuerpo. Entonces, generalmente el calor se transmite desde un cuerpo con más temperatura hacia un cuerpo con menor temperatura, es decir, desde un ambiente que posee más energía interna hacia un ambiente que tenga menos energía interna. Existen diferentes tipos de procesos termodinámicos. Por ejemplo, los procesos isotérmicos, que son los en los cuales la temperatura se mantiene constante. Es así como si un gas ideal es sometido a un proceso isotérmico, la variación de energía interna será cero. También existen lo que son los procesos
isocóricos, que son en los que el volumen se mantiene constante. Es por esto que no hay trabajo, ya que la definición del trabajo es trabajo igual a presión por volumen, por variación de volumen. Al no haber variación de volumen, ya que este se mantiene constante, el trabajo es cero. Los procesos isobáricos, que son los cuales la presión se mantiene constante. Bueno, llevo 2 minutos. Por ejemplo, un ejemplo de lo que es el calor transferido, un ejemplo relacionado con lo que es la cantidad de calor que se transmite en una acción, un trabajo, hacia el entorno sería el siguiente. Entonces, se tiene que, en una competencia, un velocista realiza 4,8 por 10 a la 5 joules de trabajo y su energía interna disminuye en 7,5 por 10 a la 5 joules. Entonces, nos piden que determinemos el calor transferido entre su cuerpo y su entorno durante el evento. De primero que todo, veamos lo que fue la variación de energía que hubo. Entonces, la variación de energía es igual a la energía inicial menos la energía final. Entonces, como se tiene que la energía inicial era 0, sería 0 menos 7,5 por 10 a las 5 joules, dándonos como resultado que la variación de energía es igual a menos 7,5 por 10 a las 5 joules. Ahora sí, podemos hallar lo que es el calor transferido. Entonces, la variación de energía es igual al calor menos el trabajo. Despejando esta fórmula, se tiene que el calor es igual a la variación de energía más el trabajo. Reemplazando en la fórmula sería que el calor es igual a menos 7, por 10 a las 5 joules más 4,8 por 10 a las 5 joules, dándonos como resultado final que el calor es igual a menos 2,7 por 10 a las 5 joules. Al ser este resultado negativo, se observa que el calor se está liberando hacia el entorno. La termodinámica se encarga de lo que es de estudiar el calor y lo que son los fenómenos relacionados con temperatura. Entonces, la temperatura tiene una acción sobre los materiales. Por ejemplo, los materiales se dilatan o se expanden con la acción de la temperatura, un aumento de temperatura. Esto es conocido como expansión térmica. Todos los materiales tienen un coeficiente de expansión térmica determinado. Esto lo podemos observar, por ejemplo, con el siguiente ejemplo. Un frasco de vidrio con volumen de 1000 centímetros cúbicos a 0,0 grados se llena al tope con mercurio. A esta temperatura, si el frasco y el mercurio se calientan a 55,0 grados, se derraman 8,95 centímetros cúbicos de mercurio. Si el coeficiente de expansión de volumen del mercurio es de 18 por 10 a la menos 5 Kelvin, calcula el coeficiente de expansión del volumen del vidrio. Entonces, primero que todo, realizamos la conversión de los grados de centígrados a Kelvin. Entonces, la temperatura final sería 55,0 más 273,15 Kelvin. Tenemos como resultado que la temperatura final en Kelvin sería 328,15 Kelvin. Procedemos a realizar lo que es la diferencia de volumen del mercurio. Entonces, la diferencia de volumen por expansión térmica es igual a el volumen inicial por el coeficiente de expansión de volumen térmico por la variación de la temperatura. Entonces, reemplazando sería la variación del volumen igual a 1000 centímetros cúbicos por 18 por 10 a la menos 5, esto por la variación de la temperatura, que sería 328,15 Kelvin menos 273,15 Kelvin, que era la temperatura inicial. Darnos como resultado una variación de volumen del mercurio de 9,90 centímetros cúbicos. Procedemos a hallar lo que es la variación del volumen del vidrio. Entonces, este sería igual a lo que la variación de volumen sería igual a la variación del volumen del mercurio menos el volumen de mercurio derramado. Entonces, esto sería igual a 9,90 centímetros cúbicos menos 8,95 centímetros cúbicos, dando como resultado 0,95 centímetros cúbicos. Para hallar ya como final el coeficiente de expansión del vidrio, entonces reemplazamos en la fórmula de lo que es la variación de volumen por expansión térmica. Entonces, que es variación de volumen igual a volumen inicial por el coeficiente de expansión térmica por la variación de temperatura. De este reemplazamos y despejamos que el coeficiente de expansión del vidrio sería igual a
1000 por 55, todo esto 0, sería, de aquí reemplazamos que el coeficiente de expansión térmica del vidrio sería igual a 0,95 sobre 1000 por 55, dándonos como resultado 1,73 por 10 a la menos 5. El calor es la energía transferida hacia otro sistema, hacia un sistema. Entonces, así como no es correcto decir que un cuerpo tiene más calor que otro, no, ya que los cuerpos tienen energía interna y temperatura. Se puede decir que un cuerpo es más caliente que otro. Termodinámica se encarga de estudiar el calor y los fenómenos térmicos. Entonces, la primera ley de la termodinámica se puede mostrar, se puede entender con la siguiente fórmula. Entonces, el calor suministrado al sistema es igual a el incremento de la energía más el trabajo realizado por el sistema. Entonces, por ejemplo, la variable del calor tiene diferentes signos, negativo y positivo. El calor o el signo de lo que es la variación del calor es positivo cuando al sistema se le suministra calor, y es negativo cuando el sistema cede calor. El trabajo es positivo cuando el trabajo es realizado en el sistema y negativo cuando el trabajo es realizado sobre el sistema. La segunda ley de la termodinámica establece que el calor tiene una dirección. Se transfiere, o el flujo de calor se produce desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío, es decir, el ambiente que tiene más energía al ambiente que tiene menos energía. Entonces, la segunda ley dice que la energía tiene calidad y que tiene una dirección. También establece lo que es el concepto de máquina térmica, se establece un cuerpo hipotético que es capaz de absorber y suministrar calor. Es capaz de absorber y suministrar calor sin tener cambios en su temperatura. Entonces se clasifican dos tipos de cuerpos, los sumideros y las fuentes. Los sumideros son los que son capaces de absorber calor, y la fuente que es capaz de suministrar calor. Entonces llegamos a lo que es la definición de la máquina térmica, que es una máquina que es capaz de transformar calor en trabajo. Recibe calor de una fuente y la transforma una parte de este calor en trabajo, y lo demás lo libera en un sumidero o un depósito de baja temperatura. Un ejemplo de esto son lo que son las centrales eléctricas de vapor, que transforman el calor en trabajo y producen electricidad. Se puede medir como la cantidad de calor que es transformado en trabajo, esto por medio de lo que es la eficiencia térmica, que la fórmula se puede definir como 1 menos el calor que sale y 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra. A mayor eficiencia térmica será menor el costo de combustible y será menor la contaminación y costo. El enunciado de Kelvin-Planck establece que no todo el trabajo se transforma, no todo establece el enunciado de Kelvin-Planck establece que no todo el calor se transforma en trabajo. Es así como ninguna máquina tiene un 100% de eficiencia. El enunciado de Clausius establece que el calor no va a fluir de una fuente externa fría hacia una fuente externa más caliente, a menos que salga por medio de una máquina como lo que son los enfriadores, los refrigeradores. Un ejemplo de la segunda ley de la termodinámica sería el siguiente. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina térmica a la cual se le suministran 8000 calorías para obtener 25.200 joules de calor de salida? Entonces, primero que todo vamos a transformar el calor que está en calorías en joules. Entonces quedaría 8000 calorías por 4,2 joules sobre una caloría, dándonos como resultado 33.600 joules. Ahí posteriormente sustituimos en lo que es la fórmula de eficiencia térmica, que nos dice que la eficiencia térmica es igual a 1 menos el calor que sale sobre el calor que entra. Entonces nos daría que sería 1 menos 25.200 joules sobre 33.600 joules, dándonos un resultado 1 menos 0,75.
y nuestro resultado final sería 0,25, que lo multiplicamos por 100 y hallamos que la máquina tiene una eficiencia térmica de 25. Las máquinas térmicas, primero que todo, absorben calor de una fuente de alta temperatura. La máquina realiza un trabajo y por último se libera calor a una fuente de una temperatura más baja, por ejemplo en el motor de gasolina. Entonces el combustible se quema en una cámara de combustión, que es el depósito de alta temperatura, la fuente. Se realiza un trabajo mecánico sobre el pistón y por último la energía de desecho sale por el tubo de escape. Es así como de igual manera producen lo que son las energías de centrales de vapor. Entonces se genera con la quema, por ejemplo, de carbón, de cualquier tipo de combustible, y para poder producir vapor de agua. Este vapor se dirige a las aspas de una turbina y poniéndola a girar. Por medio de esto se genera lo que es la energía que se usa para mover el generador eléctrico, produciendo ya la energía eléctrica. La segunda ley de la termodinámica, más específicamente lo que son las máquinas térmicas. Entonces, el enunciado dice así. Una máquina absorbe 1600 joules de una fuente caliente y libera 1000 joules a la fuente fría en cada ciclo. Pregunta. Primero, ¿cuál es la eficiencia de la máquina? ¿Cuánto trabajo se hace en cada ciclo? ¿Cuál es la potencia de salida de la máquina si cada ciclo dura 0,3 segundos? Entonces, primeramente, para hallar lo que es la eficiencia de la máquina se utiliza la siguiente fórmula. La eficiencia es igual a el calor que entra menos el calor que sale, esto sobre el calor que entra. Entonces, nos daría, reemplazando los datos, sería 1600 menos 1000 sobre 1600, dándonos como resultado 0,375, y este multiplicado por 100 sería 37,5%, que sería la eficiencia de la máquina. Entonces, para hallar cuánto trabajo se hace en cada ciclo, para hallar lo que es el trabajo realizado en cada ciclo, se utiliza la siguiente fórmula. Trabajo es igual al calor que entra menos el calor que sale. Entonces, reemplazando la fórmula sería 1600 menos 1000 igual a 600 joules. Como último, para hallar lo que es la potencia de salida de la máquina en cada ciclo, si cada ciclo dura 0,3 segundos, seguiríamos la siguiente fórmula. Sería potencia es igual al trabajo sobre el tiempo. Entonces, el trabajo ya lo hallamos en el paso anterior, que es en 600 joules. Entonces, reemplazando sería potencia igual a 600 sobre 0,3, dando como resultado 2000 watts de potencia. Y con esto hemos terminado el ejercicio. Entonces, ¿qué nos ha enseñado lo que es la segunda ley de la termodinámica? Nos introdujo dos nuevos términos, la entropía y la máquina térmica. De igual manera, nos establece que no todo el calor se transforma en trabajo, que una parte del calor, en una máquina térmica, una parte del calor se distribuye a lo que es un sumidero, o una parte del calor no es posible transformarla en trabajo. Por esto es que ninguna máquina tiene un 100% de eficiencia. Del mismo modo, de la primera ley de la termodinámica nos establece que que la energía no se crea, la energía interna de un sistema no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces la energía, el calor, que es esa energía que se transmite, que se transfiere al medio, entonces el calor no se crea. El calor tiene también, en la segunda ley de la termodinámica, nos introduce un nuevo concepto o un nuevo enunciado, que es que el calor tiene calidad y también tiene dirección. Este calor se transmite desde un ambiente que tiene una alta temperatura o desde un ambiente más caliente hacia un ambiente más frío, y nunca es al revés. O para poder realizarse nunca se realiza de forma natural. Para poder realizarse este ciclo, lo que es del frío al calor, de esto sería por medio de un refrigerador. De la termodinámica también se introduce un nuevo término, que es la entropía, que está definida como una magnitud termodinámica
que indica el grado de desorden molecular que presenta un sistema. Entonces, todo se enuncia en la segunda ley de la termodinámica que todos los procesos naturales tienden a realizar un aumento de entropía, tienden hacia un aumento en su entropía. Por ejemplo, si se tiene un montón de lápices y se arrojan, es muy poco probable que estos caigan de forma alineada. Lo más probable es que caigan en forma desordenada, aumentando la entropía inicial que tenían. Para poder hallar lo que es el cambio de entropía de un sistema, de un cuerpo, entre dos estados de equilibrio, está dado por lo que es el calor transferido. Entonces, el diferencial de calor transferido entre la temperatura absoluta del sistema, es decir, diferencial de entropía igual a diferencial de calor sobre la temperatura. La unidad de medida en el sistema internacional es Joule sobre Kelvin. Si el sistema absorbe calor, la diferencial de calor es positiva y la entropía aumenta. Cuando el sistema libera calor, la diferencial de calor es negativa y la entropía disminuye. Entonces, por esto que la ecuación de diferencial de entropía igual a diferencial de calor entre temperatura no define como tal la entropía, sino el cambio de entropía. Entonces, en este video pudimos apreciar lo que es el comportamiento de la temperatura y cómo afecta los procesos que se realizan en la naturaleza, como por ejemplo para los gases, como el volumen, variables como el volumen dependen de lo que es la temperatura, y otras variables como la presión también. Entonces, la temperatura influye en los cambios de estado, influye en el comportamiento de los gases y de las sustancias. Existen procesos reversibles e irreversibles. Los procesos que se realizan de manera natural en el medio son procesos irreversibles, ya que solo tienen una dirección. Un bloque se desliza en una dirección. Los procesos irreversibles son procesos hipotéticos, ya que en la vida real no son capaces los ciclos de ser irreversibles. No sé cómo decir. Y con esto llegamos al final del video. Tratamos de generalizar los temas que se tratan en lo que es la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica, con las diferentes definiciones que se establecen en cada una de las leyes.